Tantos o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Arca y en la producción de La Otra Vía de Decio Brito Adrián, control técnico, y nos acompaña George Castillo. En la conducción y moderación, Ligia Perdomo, Aurelio Conchacho, y que les habla Edesio Brito Escobar. Bien, nosotros les recordamos que estamos bien saliendo por internet y que desde luego pues eso es una ventaja para un sinfín de oyentes dentro y fuera del país para que estén pendientes de lo que nosotros vamos a tratar a partir de este instante en materia económica. Recordamos que vía internet pues nos vemos por YouTube, vía Twitter, @laotravía, RCR, www.rcr.tv para quienes quieran enviarnos internet y desde luego haciendo uso de sus móviles inteligentes. Nos vemos por Periscope. Asimismo, les recordamos que a través de www.laotraviarcr.blogspot, que es nuestro blog, ustedes pueden acceder a fuentes de información económica nacional e internacional, asimismo a los archivos nuestros de los últimos programas y últimos editoriales de La Otra Vía. Hoy es un día que nos lleva forzosamente a uno de los temas que ha sido recurrente en La Otra Vía, que es el tema cambiario. El tema cambiario desde la semana pasada comenzó a convertirse en un elemento interesante, en convertirse en noticia, como decimos los periodistas. Y por supuesto en atención a lo que también hemos dicho, y es que definitivamente la economía venezolana comenzó, entre otras causas, a desplomarse a partir del momento cuando en el año 2003 entra en vigencia el control del cambio. En aquel instante, quienes analizaban el porqué y el para qué de esa decisión decían que era un instrumento de orden político en razón de lo que ha sucedido anteriormente, en los meses anteriores, cuando hubo una renuncia del presidente Chávez, todo eso contribuyó a que se agitaran las cuestiones de orden político y surgió esta decisión. Una decisión que, sin embargo, quienes tenían a su cargo la responsabilidad de la cuestión monetaria en el país decían que respondía fundamentalmente a la necesidad de hacerle frente a la fuga de capitales. Lo cierto es que desde entonces hasta la fecha de hoy nos hemos encontrado con una situación que en los últimos días, en las últimas horas, por qué no decirlo también de esa manera, ha tenido las más increíbles respuestas y reacciones, fundamentalmente de quienes analizan el hecho económico, los economistas, como también el sector empresarial. Pero bueno, vamos a darle lectura al editorial que escribió Aurelio con este propósito, que tiene un título por lo demás que lo dice todo. Control cambiario, tanto nadar para morir en la orilla. Ese es el titular de nuestro editorial de esta mañana, que dice lo siguiente. Después de 16 años de experimentación con 13 modalidades de control, el Banco Central del Socialismo del siglo XXI tiró la toalla y admitió que no hay esquema cambiario con o sin controles que sea capaz de sustentar. Pero además que es preferible que los particulares se las arreglen entre sí como puedan. Claro que ese momento no llegó de manera fortuita o súbita. Hubo años en los que los ingresos que le llegaban al Banco Central de Venezuela excedía los $90,000 millones. Era un colchón con el cual experimentaba fórmulas descabelladas que solo estimulaban la fuga de divisas más grande de la historia del continente. Luego, a medida que se entonaban las notas del alma llanera, indicativas de un fin de fiesta, precio y producción petrolera se desinflaban al unísono y las medidas se volvieron cada vez más desquiciadas, propiciando la destrucción de buena parte del aparato productivo petrolero y no petrolero. Esto, a su vez, produjo la evaporación de la centenaria ventaja comparativa nacional de términos de intercambio en cuenta corriente, en permanente superávit, entendidos esto como la capacidad de exportar más de lo que se necesita importar para atender las necesidades de la economía. Cuando los países tienen déficit en esa balanza, lo suplen con superávit en la de cuentas de capital por la vía de inversiones extranjeras.
Los genios del socialismo del siglo XXI, sin embargo, hicieron todo lo contrario, quitándole los inversionistas a sombrerazos, como se vanagloriaba en decir el supuesto genial ministro de entonces y de planificación, Jorge Giordani. Pero los sombrerazos no eran porque hubiera muchos haciendo cola para entrar, sino para huir en vista de que las medidas los ahuyentaban hacia Chile, Perú y Colombia, por citar algunos países vecinos. Con la industria petrolera reducida a una mínima fracción de lo que una vez fue y llegando al ingreso por esa vía hacia acaso los 5.000 millones anuales de dólares, parte de lo cual corresponde a las empresas asociadas y por demás con bancos del Estado sancionados por manejo bajo sospecha de lavado de dinero de diversa índole, la gota que parece haber colmado el caso fue que el Banco Central de Venezuela también quedó bajo sospecha y como consecuencia sin bancos corresponsales extranjeros para perfeccionar las subastas de DICOM. La liberación cambiaria entonces no es más que una medida desesperada y las causas están en lo siguiente: una hiperinflación del 44.7% solo en abril para llegar a 1.304.494% en un año, una contracción económica épica del 50% en 4 años, con 25% adicional proyectado para el 2019 si las cosas no cambian. Todo en el contexto de un riguroso cerco de encaje legal que tiene a la banca asfixiada y sin posibilidades de asistir financieramente a sus clientes, así sea al cortísimo plazo. Desesperada, además, porque la única forma como esa liberación se puede traducir en una resurrección de la actividad económica es si viene acompañada de una inyección masiva de recursos en moneda dura, dólares, euros o yenes, vía la cuenta de capital producto de inversión privada, líneas de crédito comercial a importadores y préstamos de entes multilaterales. Si esas inversiones se materializaran, las mismas le proporcionarían liquidez verdadera a la economía, no la liquidez ficticia que genera la impresión de bolívares que ahora intenta restringir afanosamente el Banco Central con su draconiana política de encaje. Esas inversiones son perfectamente factibles y producirían un nuevo amanecer en la economía venezolana, pero requieren de unos altos niveles de confianza por parte de los inversionistas, producto de una drástica reducción de lo que ellos perciben hoy por hoy como el riesgo país más alto del mundo. La única manera como eso puede suceder es con la solución de la crisis política. No hay la más mínima posibilidad que se resuelva con pingües exportaciones de coltán y de oro blachaqueado, mucho menos con el temor que inspira en los potenciales inversionistas la forma descabellada como se administra la economía. Creo que es importante, Aurelio, que nosotros antes de seguir leamos lo adicional, ¿no? Cadivi, SITME, SICAD 1, SICAD 2, CIMADI, Sencoex, DIPRO, DICON, Nuevo DICON, canasta de moneda, mesas de dinero. Todo eso ha significado el proceso de improvisaciones alrededor del control del cambio. Y finalmente llegamos a la orilla en condiciones ya de languidecientes, ¿no? Así es. Bueno, no sé si me están copiando bien. Sí, te estoy copiando, te estamos copiando. Bueno. Sí, así es. El problema de dólar que yo he visto que no ha sido comentado en todos los análisis que han querido esta semana sobre la nueva forma de acceder a divisas, es que es totalmente imposible que de verdad haya un mercado cambiario mientras en el país no estén entrando divisas, porque siempre el problema de Venezuela ha sido, por la falta de confianza, cuando se establece cualquier sistema, así sea uno de libre flotación, la tendencia de la gente es a creer que no hay dólar caro y cualquier excedente buscan protegerlo en esa moneda o en cualquier moneda que tenga en su sede una política económica coherente como es el euro, el yen o inclusive el peso colombiano. Cuando se estableció el control de cambio hace 16 años, por enésima vez, y se mantuvo por todo este tiempo, se empezaron a inventar triquiñuelas para ver si se engañaba a los agentes económicos para que dejaran su dinero adentro. Luego se le hizo prácticamente imposible sacarlo y surgió el mercado paralelo que se disparaba
cada vez que había una medida más restrictiva. Pero por lo menos en todos esos momentos había un excedente de dólares que o bien PDVSA o bien otras exportaciones del Estado o inclusive los 7.000 millones de dólares al año que había de exportaciones privadas alimentaban para que hubiera un intercambio. Y finalmente había o hubo hasta un momento inversiones extranjeras. Cuando digo extranjeras no me refiero a que sean de extranjeros, me refiero que el dinero que está en moneda extranjera, inclusive de nacionales, que traen para acá para comprar un vehículo, para comprar un apartamento, para comprar cualquier bien que circule en la economía. Bueno, este último tramo de posibles dólares hace tiempo se agotó, porque nadie en su sano juicio va a traer dinero para invertir en Venezuela mientras la economía se maneje de la forma descabellada que se maneja y el Estado pretenda controlar casi absolutamente todo, y ha demostrado que no controla nada. Entonces, el resultado es que se han abierto unas mesas de dinero que no tienen dinero. Y además tienen una serie de complicaciones, como es el hecho de que tampoco tienen en muchos casos lo que se llama los bancos corresponsales. Es decir, para que haya una transacción, un banco en el exterior tiene que mandarle los dólares a este banco venezolano y tiene que notificar a su cliente que lo ha hecho para que el cliente acá reciba los bolívares. En fin, eso no está sucediendo en la mayor parte de la banca venezolana. No está sucediendo con el Banco Central, que es el banco más importante, obviamente, porque está sancionado. Y no está sancionado porque Trump se levantó del lado equivocado, del lado izquierdo de la cama un día. No, está sancionado porque todos los bancos en el mundo tienen ahora temor de hacer transacciones con el Banco Central por los esquemas de lavado de dinero que han venido permeando la oferta de divisas que entraba a Venezuela. Entonces es una situación que prácticamente produce una sequía total de circulante en dólares, es decir, en moneda dura, y en consecuencia prácticamente limita de una forma muy severa la liquidez en bolívares que hay en la economía venezolana. Sí, vamos a hacer una pausa, Aurelio, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. GAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por gaesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. GAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. GAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Bien, continuamos nuestra conversación sobre temas económicos y de luego, pues el tema, digámoslo así, impactante de la semana es el tema cambiario. Por aquello de que en La Otra Vía durante muchísimo tiempo estuvimos insistiendo en esto, pero sin embargo, como lo decía, hay un editorial empresarial de ayer, si mal no recuerdo,
donde al final del editorial, ¿sí?, el sector de autoparte concluye diciendo: estas medidas se estuvieron esperando durante mucho tiempo y han llegado justamente cuando ya no hay empresa. Es decir, cuando ya no hay a quién asistir, a quién ayudar, y como también dices tú, Aurelio, cuando ni siquiera hay dinero para poder llevar a cabo este procedimiento con base en esta modificación. Y esta modificación, que yo la vinculo ahora, Aurelio, con 2 párrafos que tiene el editorial, que dice: esas inversiones, cuando se refiere a la posibilidad de que podamos definitivamente cambiar el esquema económico, esas inversiones son perfectamente factibles y producirían un nuevo amanecer en la economía venezolana, pero requieren de unos altos niveles de confianza por parte de los inversionistas, producto de una drástica reducción de lo que estos perciben hoy por hoy como el riesgo país más alto del mundo. Y adicionalmente dice: la única manera como eso puede suceder es con la solución de la crisis política. No hay la más mínima posibilidad que se resuelva con pingües exportaciones de coltán y de oro bachaqueado. Y el planteamiento, ¿por qué lo hago, Aurelio? Porque es que ayer justamente leíamos unas declaraciones del economista Jesús Faría, y lo citamos a él porque definitivamente nos merece respeto y consideramos que es uno de los economistas relacionados con el régimen que tiene planteamientos de fondo ajustados a una cantidad de elementos con los que uno coincide. Pudiera no uno ser afín al pensamiento suyo, pero él lo plantea de fondo, y él hace referencia a que definitivamente una vez que arranquemos con este proceso monetario desde este lunes 13 de mayo, la confianza va a renacer. ¿Tú crees realmente, Aurelio, que la confianza en la economía venezolana pueda renacer en los términos como lo plantea el economista Faría, cuando por otra parte el elemento político es el más complicado en este instante, y lo que hemos visto en estos días es a un gobierno definitivamente inventando, promoviendo y haciendo todo lo que le parece necesario para poder minimizar el rol de la oposición, el rol de quienes dicen ser venezolanos con legítimo derecho a hacer consideraciones de orden política ante lo que nos está pasando, y esa es la respuesta que recibe por parte del gobierno, ¿no? Yo matizaría las declaraciones del economista Faría en los siguientes términos. Yo diría que la confianza debería renacer, debería, o sea, un sistema de cambio como libre, que es prácticamente lo que es esto por fin, cuando los bancos pueden actuar de la forma que ahí se indica, debería ser el inicio de una reforma monetaria que efectivamente impulse al país a salir de la fosa en que la mala política la ha metido. Pero ese debería es un pretérito perfecto muy grande, porque lo primero que hace falta para eso es que el resto del mundo crea en Venezuela y crea en quienes están manejando la conducción política, social y económica, tienen la intención y el conocimiento de hacer las cosas como se debe hacer. Lamentablemente ese no es el caso. Cuando aquí se empezó en agosto del año pasado con el sistema y que en un plan económico que lo que ha hecho sencillamente es hundir más al país y llevarnos a este estado de postración que ahora se encuentra, hubo un gesto tenue que nadie creyó, de 7 compañías que iban a empezar a invertir en los campos petroleros convencionales. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ahí estuvo el jefe de PDVSA, el presidente, el general, el presidente de todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Quienes se sentaron ahí a firmar unos papelitos eran unas secretarias y unos asistentes de una compañía totalmente de maletín. Si no se hacen esas cosas, la forma de abrir la industria petrolera, como habría que ser el primer paso de una liberación de este tipo, es hacer lo que se llama una presentación o roadshow de este tema en los lugares donde están los inversionistas petroleros. De manera que hoy, mañana lunes, tendría que haber una delegación venezolana, de un gobierno unitario venezolano, explicando en detalles desde las oficinas de CITCO las oportunidades de inversión que se abren en la industria petrolera. Y eso inmediatamente empezaría a producir inversiones, primero en los derechos a entrar en la subasta, posteriormente inversiones físicas del orden de 10 o 15 mil millones de dólares al año.
Simultáneamente, tendría que ponerse a venta las empresas de Guayana y una serie de cosas que habría que hacer simultáneamente para generar la confianza. La no más pequeña de ellas, por cierto, es tener el beneplácito del Fondo Monetario Internacional y de los multilaterales, no por la cantidad de dinero que nos vayan a prestar, sino por lo que significa de sello de buena conducta económica, por así decirlo, el hecho de que esos multilaterales vean con beneplácito el plan económico. Porque la gente, inclusive algunos dentro del concepto del plan país, algunos economistas, hablan de que Venezuela necesita 60.000, 70.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo personalmente no estoy tan seguro que haga falta tanto del Fondo Monetario. Lo que hace falta es que se involucre el Fondo Monetario y que el Fondo Monetario a un banco central que esté rejuvenecido o reestructurado, le extienda determinadas líneas que puedan estar en el orden de los 20, 30.000 millones de dólares, es cierto. Pero eso no es lo que va a entrar en inversión al país. Eso va a ser para fortalecer las pingües reservas que le quedan al Banco Central. Sí. Y eso viene acompañado de otro pequeño detalle que se llama la transparencia que genere confianza. Mientras todo lo que esté sucediendo en términos de intercambio venezolano esté provisto de ese velo de oscuridad que incluye dineros del narcotráfico, dineros de las comisiones gigantescas que han cobrado por la adquisición de equipos y inclusive por lo que viene de los clubs. Entonces, mientras eso sea así, nadie tampoco va a invertir en el país porque saben que más temprano o tarde esa forma de manejar la economía no va a permitir que la economía crezca. Sí, a propósito, Aurelio, definitivamente no podemos desestimar que diferentes economistas, unos más duros que otros, sin embargo han dicho que la medida es positiva, ¿no? Positiva en términos generales, pero como también tú decías al comienzo, la cuestión es que la medida por sí misma no va a generar el cambio que el país necesita en este momento. Es decir, que se requiere que esta medida conteste con una verdadera estrategia económica y no como un elemento que se coloca allí para hacer algo efectista y en atención a una realidad que estamos viviendo, y es una realidad de sanciones que desde luego pues se están haciendo sentir por todos los flancos, ¿no? Y si no hay la voluntad de definitivamente hacer una revisión de la cuestión política, entonces mira, lo que va a suceder la semana siguiente, o sea, a partir de este lunes 13, es que estaremos en una semana de expectativa, de declaraciones y de, quizás no de frustraciones, pero siempre una expectativa prolongada que definitivamente no se va a traducir en lo que todos quisiéramos en este momento, y es que la economía salga del hueco en el que se encuentra y que esa sensación de colapso que percibimos en muchos elementos que forman parte de esa misma economía se convierta en un elemento de ánimo y de estímulo para quienes quieran invertir en el futuro, ¿no? Sí, bueno, nada de eso sucede, nada de eso de ánimo y tal, si no hay ese cambio de que estamos hablando, porque lo que deberían preguntarse a nuestros oyentes ahora es ¿quién va a poner los dólares? ¿Quién va a poner los dólares? Porque ahora, por lo menos, y esto sí que es algo positivo de esta medida, el gobierno admitió, después de que llegamos a 1.000.000% de hiperinflación, que imprimiendo bolívares no puede ya continuar escondiendo el colapso o el desastre. Y eso sí, parece que alguien allá adentro se ha determinado que no van a seguir imprimiendo tantos bolívares y los que imprimen los van a esterilizar por la vía de estos encajes que, por cierto, tienen a la banca totalmente contra la lona. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué la banca está contra la lona? Bueno, porque cuando están imprimiendo bolívares y dejan que más o menos la hiperinflación siga, pero que respire un poco la poco de economía que queda, entonces el público ve algún movimiento. Ve que, por ejemplo, hay crédito para las tarjetas de crédito. En consecuencia, puede pagar con una tarjeta de crédito algún pago que luego va a pagarle al banco a final del mes. O sea, eso se llama crédito.
pero es un crédito de corto plazo. Pero el encaje tan tremendo para absorber la liquidez que ellos mismos han producido con la emisión de dinero, ahora no permite ni siquiera que los bancos den ese tipo de crédito. Y no permiten que le den crédito a los comerciantes industriales que tienen que pagar nómina, porque tampoco es que le van a prestar dinero en una hipoteca, no, estos son préstamos de muy corto plazo. Yo le voy a hacer un símil. Cuando la economía americana entró en crisis en el año 2008 por la cuestión de los bonos, estos hipotecas, llegó un momento que lo que había afectado a la banca de inversión empezó a afectar la banca comercial. Y el secretario del Tesoro americano se dio cuenta del grave problema sistémico que se le venía encima cuando lo llamó el tesorero de Walmart, la empresa mayor empleadora de Estados Unidos, y le dijo: mire, con lo que está pasando, el 15 no vamos a poder pagar la nómina porque nuestros créditos rotativos con los bancos se están trancando por completo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú trancas la liquidez bancaria de esa forma, es lo que estamos ahora empezando a percibir, que has trancado por completo la economía. Es como un motor que tú no estás lubricando y llega el momento que se tranca porque la falta de lubricación hace que no pueda funcionar. Claro. Bueno, ¿cómo tú destrancas ese motor? Que es a lo que quiero llegar. Tienes que lubricarlo. El gobierno lubricaba con bolívares chimbo. Bueno, eso lubricaba y después creaba hiperinflación. Pero ahora él, y esto está bien, ha cortado ese esquema de lubricar. La única forma de lubricar es dólares. Tienen que dar dólares a la economía para que el sistema bancario empiece a adquirir de nuevo liquidez, porque los dólares que entren van a convertirse en bolívares que van a empezar a circular. Entonces, ese sistema, ese proceso que es complejo, incluso es complejo de explicar en términos sencillos, no va a arrancar hasta que no entren dólares por las vías que señalamos en el editorial. Sí. Préstamos stand-by, capital, préstamos crédito de los mismos comerciantes que vayan a usar líneas de crédito que se abren para traer mercancía, facturar mercancía y así empezar a poner la economía a funcionar. En este momento estamos yendo en la dirección contraria. La economía se está paralizando, lamentablemente. Aurelio, vamos a hacer una pausa en este momento, pero te voy a dejar un planteamiento que debemos tocar. ¿No estaría planteándose la posibilidad, y esto es una percepción no personal, sino que alguien nos las hacía ayer en una reunión de trabajo? Decía, ¿acaso no hay un propósito deliberado de parte del gobierno en provocar un colapso total en el sector bancario y justificar una crisis que conduzca a una monopolización del sector? Vamos a una pausa y ya venimos con más de esto y de otros temas pues en la otra vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, continuamos nuestra conversación de esta mañana sobre temas económicos y antes de ir a la pausa le voy a dejar un planteamiento a Aurelio, pero quiero hacer un recordatorio con respecto a una declaración muy interesante que vimos esta semana. El coordinador del sistema CLAP, el señor Freddy Bernal, argumentaba que la razón por la que pudieran estar habiendo retrasos en el cumplimiento de la entrega de este subsidio del Estado es porque las sanciones norteamericanas pues están haciendo su trabajo y eso se está convirtiendo lamentablemente en un castigo para el gobierno, pero como consecuencia también para los que reciben o adquieren este servicio subsidiado. Desde luego pues es el argumento de siempre, o sea, el argumento de siempre es que ya estamos convertidos pues en hemos tenido como un ritornelo la apreciación gubernamental de que todo lo que no sirve aquí es porque lo dañan desde afuera, lo generan desde afuera, lo castigan desde afuera, etcétera, etcétera. Y es por eso por lo que cuando uno oye una reflexión de parte de un empresario que nos merece el más profundo respeto en el día de ayer, de que sea, mira, lo que pudiera estar pasando en este momento es con respecto a estos cambios en la parte monetaria y con respecto al control de cambio, es que la banca que está prácticamente asfixiada no puede darle respuesta al mercado, es que pudiéramos estar en vísperas de un colapso del sector financiero y a lo mejor un control monodireccionado desde el Estado, ¿no? ¿Tú piensas realmente esto, Aurelio, o definitivamente tú crees que la banca pudiera haber llegado ya a un acuerdo esta semana para poder arrancar el 13 de mayo y darle respuesta al mercado? Mira, eso, yo permanentemente estoy en una minoría cuando se analizan las decisiones de gobierno y se dice que hay un plan macabro fríamente calculado para hacer las cosas de esa manera porque de esa forma tienen más control. Eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí hay una inmensa dosis de ineptitud porque indiscutiblemente el gobierno se empeña en mantener un control autoritario del poder. Pero es que en China hay un control autoritario del poder. Y en China la economía está bollante. Sí, es cierto. Hay países en el mundo que tienen control autoritario del país, del poder. Además, todo el Medio Oriente está lleno de países donde hay control autoritario del poder, empezando por Arabia Saudita. Y en esos países el ingreso per cápita es $40.000 millones. 40.000 dólares anuales. En Venezuela, ¿cuál es el ingreso per cápita? El salario mínimo en Arabia Saudita es como $1,000 y pico. Sí, en Venezuela es. Entonces, yo creo que hay que asignarle una gran dosis de incapacidad, desconocimiento e impericia a las medidas que nos tienen de esta forma totalmente disminuidos como país. Pensar que el gobierno va a querer quedarse con una banca. ¿Qué banca se va a quedar? Si el Banco Bicentenario está sancionado internacionalmente por los entes financieros, el Banco Central está sancionado internacionalmente. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a absorber los bancos privados que no están sancionados para que también estén sancionados? No, eso es un disparate, porque es que ellos no tienen, vuelve todo al caso. Sí. ¿Quién le va a dar dinero a este gobierno para que bien funcione la economía? La información que yo tengo, lamentablemente, la que yo he oído de gente que tiene algún acceso a conversar con personas en la parte técnica monetaria dentro del régimen, es que ellos están haciendo una gran cosa. Así como dice el economista Faría, que ahora que por fin le damos el cambio, ahora van a venir las inversiones a borbotones. Eso recuerda a Giordani y eso nos vamos a tener que quitar a los inversionistas a sombrerazo. Pero tú no puedes tomar una medida monetaria o cambiaria como esta, porque es monetaria con lo de la restricción de la liquidez, y es cambiaria, y ellos juran que eso, ellos están haciendo lo mismo que hizo Ludwig Erhard en 1948, cuando empezó el milagro alemán. Pero se olvidan de una cosa importantísima, que es la libertad. La libertad
en materia económica y por supuesto en materia política también, pero sin libertad en materia económica, nada de eso va a pasar. ¿Y cómo va a haber libertad en materia económica en un país donde se regala la gasolina, se regala la electricidad que ya no existe, o existe muy poco, en el sur ya no existe, en otra parte existe algo, y todos los desquiciamientos que hay en la forma de gobernar en términos económicos? De manera que yo no creo que lo que te dijo el empresario de que este es un plan macabro. No, esta es una medida prácticamente desesperada, porque creyendo que pueden hacer esto así a medias, entonces las cosas se van a resolver. Y lo que yo estoy alertando o planteando es que no es que se van a resolver, es que se va a poner más al desnudo que tan malo como la hiperinflación, o probablemente peor para los consumidores, para los trabajadores que buscan trabajo y para los empresarios que quieren mantener sus empresas a flote, es que estamos en una depresión económica. La definición de la gran depresión del siglo XX fue en los años 30, cuando la economía norteamericana, la más poderosa del mundo en ese momento, ya empezaba a ser la más poderosa, se contrajo 30%. La economía venezolana se ha contraído 50% desde que el presidente Maduro llegó al poder. 50%. Más que Estados Unidos en la Gran Depresión que duró 4 o 5 años. Ahora yo pregunto, con las proyecciones que hay en este momento del Fondo Monetario, que si las cosas siguen como van, si el gobierno sigue ejerciendo la política económica, este gobierno va a contraerse 25% más la economía venezolana. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que la economía venezolana va camino del Bolívar. El Bolívar lo desaparecieron. El soberano, ¿cuánto duró el Bolívar soberano? Como moneda de curso legal. 1 semana, 3 semanas, 4 semanas antes de empezar a depreciarse. Bueno, miren ya dónde está. Empezó en 60 y ya en 30, o sea, ya ni me acuerdo. En 60 y anda por los 6.000. 5.000 y pico, 6.000. O sea, no es que se depreció por 10. Se presionó por 1.000. Entonces. Sí, ahora, Aurelio, adicionalmente, supongamos, todos aquí, por lo menos en la otra vía, siempre lo hemos dicho y lo mantenemos. Siempre trataremos de darle un enfoque positivo al elemento económico con miras a que haya una respuesta positiva a lo que el país necesita. Siempre hemos dicho que lo que nos está sucediendo se puede superar. Otros países lo han vivido en condiciones peores y lo han superado, pero para ello se requiere voluntad política. Se necesita intención y disposición y compromiso con el país. Uno tiene lamentablemente la sensación de que aquí el país va por su parte, la cuestión económica va por la suya, el ciudadano va hasta donde le permiten ir, etcétera, etcétera. O sea, el país es un todo totalmente disperso con respecto a lo que es su proceso de avance, ¿no? El avance va de un lado para otro y no logramos finalmente una respuesta acorde con lo que requerimos todos los ciudadanos. Vamos a suponer que arranca este lunes porque tiene que hacerlo. Hay una disposición legal, según la Superintendencia de Bancos, que establece que hay que arrancar el lunes. Y que a la vuelta de 2 semanas, Aurelio, no tengamos la respuesta que se necesita. ¿Qué crees tú que debería hacerse? Si es que se puede hacer algo todavía bajo el criterio de que es una medida única. ¿O qué deberíamos entonces plantearnos? Porque es que cuando uno aprecia la buena intención, entre comillas, de una decisión, pero que es un elemento aislado, uno automáticamente dice, esto no va a dar resultado. Supongamos que a la vuelta de 2 semanas, porque la banca tiene que haber llegado a algún acuerdo con el gobierno para arrancar este lunes también y darle una respuesta al país y al mercado, si realmente el mercado va a generar algún elemento de confianza. Pero, ¿cómo te planteas tú esta situación a mediano plazo? Bueno, fíjate, te lo voy a contestar, pero antes de contestarte te quiero hacer un comentario sobre algo que dijiste. Otros países lo han empezado peor que nosotros. Sí. ¿Me vas a decir cuál? Porque relativo a sus recursos y a sus recursos humanos y ahí sí materiales, sí. Pero no hay ningún país en el mundo que lo haya pasado peor que nosotros. Porque ni siquiera la economía alemana en la Segunda Guerra Mundial se contrajo más de 40%, o la polaca, que fue más castigado inclusive que Alemania al principio de la guerra. Entonces, no, esto es el castigo económico más grande de la historia moderna, entendiendo de forma moderna, desde que empezó la revolución industrial, ¿no? O sea que esto no es poca cosa. Ahora,
¿Cómo va a reaccionar la banca? O qué, si me preguntas qué es lo que hay que hacer como gobierno, bueno, la medida que está clara, deberían renunciar todos y dejar que gente que sabe hacer las cosas las haga. Inclusive, no estoy haciendo ahí un pronunciamiento político. El plan país del presidente Guaidó tiene el camino para hacerlo, pero también lo tienen planteamientos de chavistas como Víctor Álvarez, como Rodrigo Cabeza. Ellos tienen gente que sabe lo que hay que hacer. Cierto. Lo que pasa es que la gente no tiene poder ninguno. Los que tienen poder son 4 allá arriba, que piensan que porque ellos están bien y porque del contrario se meten una cantidad en el bolsillo y otra cantidad por los cápitas, van a estar bien, todo lo demás está bien. Es el síndrome del que está a 40.000 pies de altura en su jet privado y abajo de todo color de rosa. Claro. Ya, en cuanto a qué va a pasar, bueno, yo creo que aquellos bancos que tienen que tienen capacidad, los bancos más grandes, privados, que tienen sus conexiones con sus bancos corresponsales en el exterior, van a poder utilizar esto para medio funcionar. No van a poder recapitalizar o aumentar sus niveles de liquidez porque el sistema de caja no se lo permite, ¿no? Además de que nadie va a traer dinero si no es indispensable traerlo. Pero les va a permitir a estos bancos funcionar. Los más pequeños no sé. Probablemente los más pequeños vayan a terminar siendo absorbidos por el Banco de Venezuela o por el Estado, pero eso no son una gran cifra pues en la economía. Yo creo que los bancos medianos que están sanos y que están conectados con sus corresponsales del exterior adecuadamente van a utilizar esta medida en la forma limitada en que se puede utilizar para dar al mercado corporativo una tasa de cambio más razonable de la que ellos estaban utilizando, porque no hay que olvidar que las grandes transacciones curiosamente se transaban a una tasa de cambio peor que las transacciones de menudeo, porque como no se pueden reportar en los balances de esa forma, tenían que hacer una serie de prestidigitaciones y esas incluían tener que sobrepagar impuestos sobre la ley. Sí. Entonces la tasa de cambio efectiva es mayor. Entonces yo creo que en ese sentido va a permitirle un respiro a las medianas y grandes empresas y a los bancos algo de actividad, pero que no quiere decir que no sea rentable, porque si no pueden rentar los bancos, su propósito primario no está siendo utilizado. Sí, bueno, ya el Banco Mercantil arrancó el viernes, ya dio algunas manifestaciones de estar, como diríamos como se diría en el argot hípico, listo para la partida, ¿no? Es decir, ha hecho saber si está en condiciones de darle una respuesta al mercado. Ahora, no bastará la presencia de un banco o de 10 bancos o de 100 bancos si definitivamente los usuarios del servicio no están en condiciones o no tienen confianza en lo que se está planteando en este momento, que es lo que al fin y al cabo nos preocupa a nosotros acá en La Otra Vía. Vamos a hacer la nueva pausa y cuando vengamos, pues desde luego, pues dedicaremos los minutos finales a lo peor de lo peor en este momento, es la calamidad de los servicios públicos, porque no hay día que no haya apagones, no hay día que no haya problemas con el agua, no hay días que no haya silencio absoluto ante la solicitud de respuesta que necesitan aquellos que tienen empresas y que quieren mantener esas empresas activas. A la pausa, George. Hay una ruta muy complicada para enfrentar la economía. Nosotros preferimos mostrarle la otra vía. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si a la hora de comprar pan busca frescura y calidad, entonces prueba el nuevo pan El Cedro. En cualquiera de sus presentaciones, sándwich, perro caliente, hamburguesa, gallego, campesino, croissant y acenitas. Todos elaborados con ingredientes de primera calidad y lo más importante, hechos con cariño. Por eso su sabor no tiene comparación. Pedidos al mayor en Caracas, llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-12-3-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla.
por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Vamos a nuestra conversación sobre temas económicos de esta mañana a través de Radio Caracas Radio. Uno abre la puerta del estudio y escucha el ruido de un motor. Y ese motor se necesita para que pueda tener servicio eléctrico esta empresa. Una empresa, al igual que miles de ellas, que están viviendo la misma situación. Y lo peor, ante las cuales no hay una respuesta seria, no hay una respuesta convincente de parte que tiene la responsabilidad de la administración del Estado. No hay más que oír a la gente del Estado Zulia, en donde prácticamente ya la oscuridad es la condición natural del Estado Zulia y de los zulianos. Y la respuesta que uno oye de parte de quienes tienen responsabilidad administrativa del Estado en la localidad es definitivamente algo que uno no sabe si aceptarlo como una burla o como un menosprecio a la solicitud que hace la ciudadanía. ¿Por qué nosotros echamos mano a esta reflexión? Porque que dentro de pocos días, a la vuelta de 2 semanas, el 21 y 22 de mayo, se va a celebrar la Asamblea Anual de Consecomercio. Consecomercio es un organismo empresarial que, por supuesto, presidió nuestro compañero Aurelio Concheso en algún momento y que le corresponde abrir, diríamos un término un poco feo, pero fuego empresarial a nivel nacional desde esa fecha, 21 y 22 de mayo. ¿Qué va a plantear el sector empresarial en este instante? ¿Qué es lo que va a plantear el sector del comercio, el sector terciario de la economía, ante la situación por la que ha atravesado, los serios problemas que está viviendo por la mala calidad de los servicios públicos y que no tiene la ventaja de la respuesta gubernamental para decir, ¿qué hacemos nosotros? Es decir, hay centros comerciales que están cerrando poco a poco, que están desapareciendo como actividad comercial seria. Y no hay respuesta, ni siquiera las autoridades municipales, que es lo peor. Y yo, Aurelio, te planteo a ti, te conmino como dirigente empresarial, como hombre que fue algún día presidente de Consecomercio, en vista de que estamos en víspera de una asamblea anual del sector del comercio y los servicios. Haz una reflexión sobre esta situación, porque a alguien tiene que dolerle el sector productivo en Venezuela, ¿no? Bueno, Decio, es difícil hacer una predicción. Tú acabas de mencionar un fenómeno de los centros comerciales y eso, por supuesto, se replica en toda la economía, en toda la actividad económica. El problema es que de verdad, no hay respuesta mientras no se tomen una serie de medidas que nadie en la administración pública está dispuesta a reconocer que hay que tomar. Porque el país se ha ido poco a poco achicando y el proceso de achicarse se vuelve cada vez más acelerado. Pasa como la electricidad. Hace 3 o 4 años había un apagón y bueno, duraba 6 horas. Ahora el sur está apagado permanentemente por parte de él. Y muchas partes del interior están en la misma situación. Bueno, eso es cuando el deterioro se va volviendo tan grande que llega el momento en que uno dice, bueno, pero no hay nada que hacer. Claro, esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Sí. Venezuela es de los pocos países que tiene los recursos con los cuales salir del atolladero. Pero mientras tienen el control del país, se nieguen a reconocer las cosas que hay que hacer para salir del atolladero, no hay forma de salir al atolladero. Entonces estamos en una especie de, ya de no de círculo vicioso, sino de tranca, que el sector privado se va debilitando, como efectivamente le ha sucedido al sector comercio, y entonces cada vez, o quienes gobiernan, cada vez le hacen menos caso. Si no hacen caso a la propia gente de ellos, que les trata de hacer ver lo suicida que es la política que están llevando, ¿cómo le van a hacer caso al sector privado? Yo creo que aquí lo que puede hacer el sector empresarial es acelerarlo, tratar de fortalecerse con lo que queda del sector empresarial a la espera de que vengan unos cambios fundamentales en la economía
que permitan que Venezuela otra vez empiece a incorporarse al mundo de las naciones, pues, porque nosotros estamos en este momento totalmente aislados de todas las corrientes económicas del mundo. Y lo vamos a continuar estando mientras quienes gobiernan sigan cada vez más apretando y apretando la economía hasta que la misma llegue al momento que prácticamente será una economía industrial, pues. Sí, a propósito de eso que estás tú diciendo, leíamos esta mañana una reflexión de un colega que decía: lo imposible y lo impensable. Se está privatizando el sector cambiario. Cuando en realidad es impresionante lo que se trata justamente de eso, y que el propio Consecomercio esté diciendo que sus temas centrales en su asamblea del 21 y 22 en el Hotel Aerobuilding serán libertad, democracia y empresa privada. ¿Por qué? Porque es que sin empresa privada y en un ambiente en donde no haya libertad para invertir y emprender, y mucho menos una disposición de las autoridades en atender a quienes pudieran estar motivados a invertir, va a haber una respuesta positiva a lo que realmente requerimos, ¿no? No, eso seguro, pero es que realmente eso me parece muy bien el lema, porque es que quien único puede sacar al país del pozo en que está es la inversión privada, porque el gobierno no tiene cómo hacer inversión pública. Sí. ¿De dónde saca el gobierno para hacer inversión pública? No tiene cómo cobrar impuestos, porque ha producido una hiperinflación en la cual los impuestos que cobren bolívares no valen nada. No tiene cómo cobrar impuestos en moneda dura, porque no tiene bancos corresponsales del Banco Central para depositar dólares en ninguna parte. Y no me llamen moneda dura el rublo o al yuan. Son monedas marginales, ¿no? Sí. Entonces, no tiene cómo generar nada. Entonces, el sector privado es el que está dado a hacerlo. Pero yo le hago a los comerciantes y a los empresarios una caución. Cuando decimos inversión privada, yo veo que hay algunos de nuestros compañeros empresarios que dicen: sí, hace falta que se reactiven los créditos de esto, los créditos de lo otro. Señores, olvídense de los créditos de nada. El gobierno no tiene cómo dar créditos. Y si piensan que va a venir el Banco Interamericano de Desarrollo para dar crédito al sector privado, como en su momento dio en la Corporación de Fomento en los años 70, y eso, olvídense de eso. Sí. El empresario que vaya a desarrollar actividades en Venezuela tiene que poner su capital o el capital de quienes creen en él puesto como capital, porque tampoco es que va a haber así a punta de préstamos bancarios que va a poder desarrollar la actividad. Entonces la gente tiene que estar pensando en primero su actividad básica se ha reducido y todavía da para que la haga. Para crecerla necesita crédito, pero el crédito no va a venir de la línea de crédito del gobierno, y necesita sobre todo más capital. Él va a tener que poner más capital, o él va a tener que reunir a gente que quieran invertir en su negocio para que lo acompañen en la hermosa aventura de hacer crecer esa compañía una vez que estén dadas las condiciones y que haya un gobierno que entienda eso, porque este gobierno no entiende eso. Sí, este gobierno ha hecho esto del cambio con una medida desesperada, porque ya no puede hacer otra cosa y tiene que dejar que alguien, o sea, ellos destruyeron el sistema cambiario y ya que lo destruyeron, pero bueno, ahora agarran ustedes a ver qué pueden hacer. Sí, como hicieron, por ejemplo, con Guayana. En algún momento he oído que se lo van a dar a los rusos, van a agarrar la empresa de Guayana y le van a decir a alguien: que agarren ustedes y vean lo que hace con ellos y no me den ni electricidad, generen ustedes su propia electricidad, a ver si a alguien le interesa tener eso, o si es que es posible que lo haga. Sí. Bueno, nosotros nos vamos, ya terminamos esta conversación de esta mañana y por supuesto lo tenemos que hacer por respeto a nuestros oyentes, disculpándonos, ofreciendo disculpas por la deficiente calidad en la conversación que hemos sostenido con Aurelio Concheso. Esa es la Venezuela de hoy. Esa es la calidad de los servicios con los que estamos conviviendo los venezolanos. Y esa es la razón por la que nosotros insistimos, lo venimos haciendo hace muchos años y decimos lo mismo hoy. Mientras no tengamos buenos servicios, es muy difícil que cualquier ciudadano se sienta a gusto en nuestra propia tierra.
o aquí le prestamos atención a la calidad de los servicios o definitivamente pues seguiremos en peores condiciones las que estamos viviendo. Así que nos disculpan ustedes por la mala calidad, porque sí lo admitimos, con pobre calidad de servicio en lo que hemos hecho, pero bueno, cumplimos con nuestra misión de hablar un poco sobre economía esta mañana a través de Radio Caracas Radio, con la que siempre lo haremos. Siga usted con esta estación, nuestro amigo oyente, donde esté en Venezuela, en cualquier parte del mundo. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.